Dios le bendiga, amigos y hermanos de BBG Ministry. Es para mí un privilegio poder estar aquí con ustedes en esta tarde y poder traer la palabra del Señor y poder compartirla con ustedes, sabiendo que la palabra de Dios es lo que nos alimenta diariamente a nosotros. Es la palabra de Dios que nos da esa fuerza, esa fortaleza para seguir en la vida cristiana, y esa es la palabra de Dios que ha sido revelada a nosotros y podemos cada día conocer un poco más a nuestro Dios. Por eso doy gracias en esta tarde que nuestro hermano me ha dado el privilegio de poder estar aquí. Como siempre, estoy muy agradecido. Y vamos a ir primeramente en oración para que el Señor bendiga esta tarde, este tiempo, este momento, que el Señor nos edifique en esta tarde, porque eso es lo que queremos, ser edificados, ser motivados por el Señor para que sigamos en esta batalla, en esta carrera. Como lo ha dicho el apóstol Pablo, estamos en una carrera, estamos en una carrera hacia el cielo, una carrera donde estamos sirviendo a nuestro Dios. Oremos. Señor, doy gracias a ti, Padre Celestial, por darme este privilegio y esta oportunidad de poder, Señor, traer tu palabra, Señor, que es perfecta, que es pura, que es verdadera, Señor, y no hay mentira en tu palabra, Señor, sino que todo es verdad, porque tú eres un Dios verdadero, Señor. Doy gracias, Padre Celestial, bendice a la audiencia en esta tarde, aquellos que están mirando por internet, por sus pantallas, Señor, que sean edificados por tu palabra. Señor, tú conoces la necesidad de ellos, oh Dios. Damos gracias por este tiempo, Señor, y te rogamos que te quedes con nosotros y que seas tú nuestro Maestro, oh Espíritu Santo, te rogamos a ti. En el nombre poderoso de Cristo Jesús damos gracias. Amén y amén. Bueno, hermanos y amigos que nos están mirando en esta tarde, en esta noche, estamos en el tema cómo vivir una vida de este mensaje. Y básicamente podemos ver, yo puedo ver, casi todos nosotros podemos ver cuál es el deseo del hombre. El deseo del hombre, básicamente podemos ver que es encontrar propósito a su vida. El ser humano, el hombre, la mujer, está en esta vida y siempre está constantemente buscando por qué, preguntándose cuál es mi propósito en este mundo, para qué estoy en este mundo, ¿verdad? Y el deseo del hombre siempre ha sido buscar valor en su vida, buscar un sentido de satisfacción, que ha hecho algo, ¿verdad? Que ha alcanzado algo. Por eso vemos tanta gente, mucha gente que le gusta, digamos, escalar montañas, ¿verdad? Quiere sentir ese satisfacción de algo que ha alcanzado, algo, una meta, ¿verdad? Muchos atletas se sienten satisfechos cuando ganan un trofeo y todo eso, ¿verdad? El deseo del hombre es encontrar propósito, ¿verdad? Yo me acuerdo desde niño nos preguntaban ¿qué te gustaría hacer cuando seas más grande? Y en el día de hoy aún se pregunta en las escuelas elementarias, se les pregunta a los niños, ¿qué quieres ser cuando seas grande? Muchos niños dicen, no, pues yo quiero ser maestra, etc. Y vemos que en el niño, ¿verdad? Quiere alcanzar esas metas, quiere ser alguien en la vida. Y cada uno de nosotros hemos sido creados con ese deseo de poder ser valorados, de poder alcanzar un propósito, de saber en realidad para qué fuimos hechos, ¿verdad? Aquel que no sabe, que no ha conocido a Dios, no conoce su verdadero propósito. Para el creyente es muy claro nuestro propósito, para qué fuimos creados. Nuestro propósito, fuimos creados para alabar a Dios, fuimos creados para vivir para el Señor. Eso es nuestro propósito. Hemos sido llamados fuera del mundo, fuera del pecado, fuera de la esclavitud. Ahora somos libres en el Señor y hemos sido llamados a llevar este evangelio a lo lejos, llevar este evangelio a aquellos que no lo han escuchado, porque este evangelio es el que nos ha liberado. Jesús es la buena noticia. Jesús nos ha liberado del pecado, del mundo, de la perdición, y ahora tenemos una nueva vida. Y en esta tarde estamos hablando de cómo tú, como creyente, puedes vivir una vida abundante. Aquellos que no han conocido al Señor, hay una forma, hay una manera en la cual tú puedes vivir una vida de abundancia. Una vida, cuando hablo de abundancia,
me refiero a algo de gran cantidad, algo grande, algo numeroso, abundante. Lo que yo me refiero es una vida plena, es una vida rica, es una vida con propósito, es una vida completa, perfecta, única que solo el Señor puede ofrecer. Es una vida con esperanza, es una vida llena de misericordia, de gracia y de mucho gozo. Y esta vida que es abundante solo viene de Jesús. Como vamos a ver más adelante, Jesús nos ha prometido darnos vida y vida en abundancia. Ahí vemos, ahí quiero ir a Juan capítulo número 10 y versículo número 10. Veamos lo que la palabra de Dios nos está diciendo en Juan 10, versículo 10. Abra lo que la palabra del Señor nos dice. Aquí vemos en este pasaje Jesucristo hablando con sus discípulos, hablando acerca de que Él es el buen pastor. Jesucristo es ese pastor que nos va a cuidar, que nos va a guiar, que nos va a proveer lo necesario para nosotros. El creyente es una oveja y el Señor Jesucristo es nuestro pastor. Así la Biblia nos dice que somos ovejas del Señor. Y dice allí en Juan 10, dice: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Vemos que el Señor Jesucristo dice que el ladrón solo ha venido para robar, para hurtar. Solo ha venido para robar el gozo de muchos cristianos. Solo ha venido para robar lo que le gustan, que están en contra de Él. Ha venido para matar, ¿verdad? Ha venido para separar familias y ha logrado en el día de hoy. Está afectando mucho a las familias, se están separando. Mucha gente en el día de hoy se está divorciando, ¿verdad? Ya no creen en ese compromiso que han hecho delante de Dios en nuestras iglesias, ¿verdad? Ya no lo toman muy en serio el compromiso de que hemos hecho con nuestras esposas, y muchos se están separando. ¿Por qué? Por egoísmo. Vemos que mi esposa no me da lo que yo quiero, o mi esposo no me da lo que yo quiero. Mucho egoísmo, y no estamos viendo a Jesucristo en los matrimonios. Jesucristo en el matrimonio, como podemos ver, es servicial. El varón, el esposo, tiene que ser amoroso hacia su esposa, y la esposa tiene que respetar a su esposo, tiene que amarlo, respetarlo como cabeza del hogar, y tiene que estar ahí idónea. Para eso ha sido llamado la mujer, para ayudar, para fortalecer, ayudar al esposo. El esposo ha sido llamado a amar a su esposa, a querer a su esposa, darle ese cariño, darle ese apoyo también, ese soporte, esa protección, ¿verdad? Que el Señor nos ha llamado. Es una relación mutua, es una relación muy hermosa si podemos llegar a ese nivel que el Señor quiere que llevemos. Pero eso ya me estoy saliendo del tema, sino que el tema es cómo vivir una vida rica. Y vemos que el Señor Jesucristo nos ha dicho que Él no ha venido para matar, sin embargo, Él ha venido para dar vida. Él no ha venido para robar, Él vino para dar, ¿verdad? Es mejor dar que recibir, dijo Jesús. Él no vino a destruir, sino que vino a edificar familias, vino a restaurar el hogar, vino a restaurar a cada ser humano. Él vino para salvar, y el Señor, de esa manera, Él promete darnos vida, y vida en abundancia, vida y plena, una vida rica y con propósito. Qué hermoso es aquellos que son creyentes, que han experimentado ese cambio que Dios hace en nuestros corazones. Es tan hermoso, no les puedo decir cómo, ¿verdad? Poder llegar a un hogar con nuestras esposas, poder abrazarlas, poder decirle te amo, poder ver a nuestro... Qué hermoso es eso. Todo eso lo ha hecho el Señor, no somos nosotros. No soy yo, ¿verdad?, que hago estas cosas, sino que es Jesucristo y su amor transformador. Es tan hermoso para el creyente, es ese cambio en la familia, ese cambio en la comunidad, ese cambio interno, ¿verdad? Cambia totalmente nuestro pensar, y imagínense cómo el Señor ha obrado y está obrando, y nos ofrece cada día una vida mejor, una vida en abundancia, una vida plena. Vamos a ver en primer lugar, he traído 3 cosas que quisiera compartir con ustedes en esta tarde, y como ya he mencionado, el título es ¿Cómo vivir una vida abundante? Pues en esta tarde les quiero compartir 3 cosas que yo pienso
la palabra de Dios nos va a ayudar en cómo vivir, ¿verdad? Cada quien quiere saber, ¿cómo puedo hacer esto? Muéstrame, enséñame, dame esa aplicación necesaria, ¿verdad? Porque muchos podemos hablar, pero a veces necesitamos ejemplos. ¿Cómo puedo yo ser tal cosa, ¿verdad? Dame un ejemplo. Y pues en esta tarde, en primer lugar, para vivir una vida en abundancia, una vida abundante, debemos primeramente creer la palabra de Dios y recibirla. Y no solo recibirla. Efesios capítulo número 2. Si pueden abrir sus Biblias. Y versículo número 7 nos dice de la siguiente manera: para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Ahí vemos, en otras palabras, en primer lugar debemos aceptar la vida que Jesús nos ofrece. Jesús nos ha ofrecido, le ha ofrecido a sus discípulos, ¿verdad? Yo no he venido para matar, no he venido para destruir, ni para hurtar, he venido para dar vida en abundancia, y el Señor la está ofreciendo a cada ser humano. Él la está ofreciendo y es gratuita. Él ya ha pagado el precio y el Señor nos ha, sí o no. Y gracias al Señor que la hemos aceptado, aquellos de nosotros que hemos creído y hemos aceptado esa vida transformadora, esa vida abundante, ¿verdad? Cada ser humano tiene una vida física, una vida, ahorita tenemos vida física, ¿verdad? Pero no todos tienen una vida espiritual. Algunos están muertos espiritualmente, no tienen comunión con Dios, están totalmente separados de la comunión con Dios y no tienen ese diálogo con Dios, no tienen esa comunión que solo se puede hacer a través de Jesucristo. Y vemos allí, el Señor Jesucristo nos dice, vayamos allí a Mateo 16, 24. Nos habla algo muy importante, y este es un principio para cómo vivir una vida en abundancia, una vida plena, rica y con propósito. En Mateo 16, 24 nos dice de la siguiente manera: Mateo 16, versículo 24 nos dice: entonces Jesús de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Ahí vemos, hermanos, amigos, que para poder vivir una vida abundancia debemos tomar nuestra cruz. Debemos también negarnos a nosotros mismos. En la otra parte de la palabra Dios nos dice: tome su cruz cada día. Muchos se nos ha olvidado esa parte. Dice cada día el creyente, hermanos, tiene que tomar su cruz, tiene que negarse a sí mismo. No es una sola vez. Sabemos que nos hemos arrepentido de nuestros pecados, ¿verdad? Hemos creído en Jesucristo y Él ha transformado nuestra vida. Pero cada día el cristiano tiene una lucha con la carne, con la sangre, con el mundo. El creyente sigue batallando, sigue luchando, y cada día tiene que negarse a sí mismo. Y es algo difícil. Sueños, queremos hacer alguien en la vida, tenemos sueños de seguir alguna carrera, queremos ser un tal profesional, pero debemos traer todo eso, todos nuestros deseos, sean buenos, sean malos, debemos traer todas nuestras preocupaciones, pero debemos traer todo lo que lo que queremos a los pies de Jesucristo, y preguntar a Jesucristo si esa es su voluntad para nosotros, ¿verdad? A algunos les gusta el deporte, a algunos les gusta el entretenimiento, ¿verdad? Y muchas cosas hay en este mundo que ofrece, ¿verdad? Salidas, vacaciones, pero cada día debemos negarnos a nosotros mismos. No podemos estar en vacaciones para siempre, no podemos estar en el deporte para siempre, no podemos estar en la televisión para siempre. Son cosas que nos roban de la atención de Dios, son cosas que nos roban comunión con Dios, y debemos reconocer que debemos hacer eso a un lado, ¿verdad? Porque debemos negarnos a nosotros mismos, buscar, dice la palabra de Dios, primeramente el reino de Dios y su justicia,
y lo demás vendrá por añadidura. ¿Qué significa eso? Que si yo me enfoco en las cosas de Dios, que si yo busco la voluntad de Dios, no me tengo que preocupar por un trabajo, el Señor lo proveerá. No me tengo que preocupar por la comida. Nosotros, hay un himno muy hermoso que parte del himno dice, si Él cuida de las aves, Él cuidará de mí. Si el Señor cuida de las plantas, no va a cuidar de ti, hermano, no va a sustentar, a proveer por tus necesidades. Claro que sí, porque el Señor siempre está atentos a sus hijos, atento al clamor de aquellos que le temen. El Señor está allí y está listo para socorrer a aquellos que en Él confían. Entonces hemos dicho en primer lugar, para vivir una vida en abundancia se debe obedecer, creer la palabra del Señor. Es la única manera en la que podemos recibir esa vida abundante y después podemos empezar esa vida en abundancia. Como ya hemos leído, Efesios 2:7 dice, para mostrar en los siglos venideros su gracia. Vemos ahí la abundancia de la riqueza de la gracia del Señor. Dice, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. El Señor Jesucristo ha dado todo para que nosotros podamos vivir una vida más plena, más rica y más con un propósito, ¿verdad? Porque mucha gente está viviendo en este mundo y no tiene propósito. Qué triste que hay personas en este mundo que no tienen propósito, caen en la depresión, no entienden por qué han sido creados, pero nosotros que sabemos el propósito de nuestras vidas, somos llenos y somos completos, perfectos en Cristo Jesús. En segundo lugar, para poder vivir una vida abundante, debemos pedir la sabiduría con confianza. Debemos pedirle al Señor vivir una vida abundante, una vida plena y rica. Vayamos ahí a Santiago, capítulo número 1, versículo número 5, y veamos lo que la palabra de Dios nos dice allí en Santiago 1, versículo 5. Y dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Como cristianos, hermanos, debemos reconocer nuestra dependencia y nuestra necesidad de Dios. Es importante para nuestro crecimiento saber que dependemos de Dios, que no podemos hacer este trabajo, esta obra sin el poder de Dios, sin la ayuda del Señor, ¿verdad? Jesucristo le dijo a sus discípulos, yo soy la vid y vosotros los pámpanos, ¿verdad? Fuera de mí nada podréis hacer. El Señor nos ha dicho que si tratamos de hacer las cosas a nuestra manera, a nuestra forma, con nuestras fuerzas, no vamos a lograr nada. Y yo creo que algunos que han sido líderes pueden decir esto, ¿verdad? Alguna vez hemos tratado, yo personal tal vez he tratado de hacer las cosas con mis propias fuerzas, ¿verdad? Poder tratar de traer un mensaje o qué sé yo. Y hemos entendido al final del día que no se hizo como Dios lo ha llamado, lo ha querido. Y allí donde nosotros podemos reaccionar y decir, yo no lo puedo hacer, Señor, sin tu ayuda. Yo necesito de ti, yo dependo de ti. Y cuando nosotros empezamos a depender de Dios, vemos que todo sale de la mejor manera. ¿Por qué? Porque el Señor nos da el poder, porque el Señor nos da palabra, porque el Señor es el que nos fortalece y nos da esa confianza. Y podemos venir y estar confiados porque hemos dependido de Dios, hemos confiado en Él y en nada más, solo en Él. Para vivir una vida en abundancia, debemos pedir la sabiduría con confianza, pedir al Señor que nos dé la inteligencia, que nos dé ese conocimiento. Vayamos ahí a Zacarías, número 10. En Zacarías capítulo número 10 vamos a ver allí que nos habla un poco de qué debemos pedirle al Señor. Debemos pedirle Zacarías 10 versículo número 1. Vamos a ir más adelante al pasaje de Zacarías, versículo número 1. Hermanos, que la sabiduría nos guiará
en esta vida. Es importante reconocer eso. Que debemos pedirle al Señor sabiduría es conocimiento práctico para nuestra vida. Si no tenemos ese conocimiento práctico, vamos a hacer cosas que no le agradan al Señor. Por eso necesitamos cada día pedirle al Señor esa sabiduría de cómo conducirnos en esta vida, de cómo tratar a los demás en nuestro trabajo, de cómo tratar a nuestras familias, de cómo tratar a nuestros empleadores o si tiene usted empleados, hay una manera correcta de tratarlos, se requiere de esa sabiduría práctica y solo el Señor la puede dar, pero no la va a dar así por así. Si nos falta sabiduría, debemos pedirla al Señor y Él nos la va a dar. Dice en Zacarías 10, versículo número 1, dice: pedid a Jehová lluvia en la estación tardía. Jehová hará relámpagos y os dará lluvia abundante y hierba verde en el campo a cada uno. Ahí vemos que el Señor quiere que nosotros le pidamos lo necesario. A veces tenemos hijos y nos quieren pedir cosas y a veces se tardan para pedir, pero como padres queremos proveer lo necesario para ellos y es necesario que ellos nos pidan. A veces no sabemos, el Señor sabe de qué tenemos necesidad, pero Él desea que nosotros vayamos a Él, y cuando vamos nosotros en oración estamos mostrándole a Dios que dependemos de Él. Nos negamos a ir a Dios en oración, hermano, significa que no necesito de Dios. Cuando no oramos a Dios significa que yo no dependo de Él, no necesito de Él, yo estoy bien como estoy. Pero cuando vamos en oración, eso significa el creyente: Señor, yo no puedo sin ti. Yo necesito de tu guianza en este día, en esta tarde, en este evento. Yo necesito que tú me ayudes, que tú me des fortaleza, confianza, y tú me des con un corazón dispuesto para recibir lo que Él tiene para nosotros. Pero vemos ahí en Santiago 4, ¿verdad? No basta pedir, basta pedir de la manera correcta. Dice en Santiago 4, versículo 3: pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Cada vez que vamos al Señor para pedir, ¿verdad? Él no es como dicen, el genio de Aladín, ¿verdad? No está ahí para darnos 3 deseos. No, el Señor es un Dios grande y poderoso, y ante Dios cada quien debe doblar rodillas, cada quien debe venir ante Él con confianza, porque Cristo Jesús ha pagado el precio, porque Cristo Jesús nos da acceso al Padre en amor, en respeto a Dios, y debemos reconocer que Él es sobre todo, y Él es el Dios de Israel, el Dios grande y temible. Debemos pedir con una manera no egoísta, ¿verdad? Porque hay diferentes maneras de pedir. A veces se pide por egoísmo. No es que yo quiero tal cosa, yo quiero que se haga de esta manera, de mi manera. No, pero cuando venimos a pedir a Dios, ¿verdad? ¿Cuál es el propósito de nuestro pedir? Queremos pedirle al Señor un nuevo trabajo, pero ¿para qué? ¿Para que tengamos otro carro más nuevo? ¿Para que tengamos una casa más grande? ¿O para que ese trabajo que queremos sea para suplir las necesidades de mi familia? Para que ese trabajo yo pueda ayudar a más hermanos en nuestra congregación. Yo quiero un trabajo mejor para poder más al Señor. Yo quiero un trabajo para compartir más los bienes míos con los demás, para dar más a los pobres. Debemos ver cuál es el propósito del cual le pedimos a Dios. Si le pedimos a Dios sabiduría, inteligencia, le decimos: Señor, yo quiero conocer tu palabra. ¿Pero para qué? Para ser mejor que el hermano, para decirle al hermano: mira, yo conozco más de ti, la palabra de Dios, yo sé más que tú. O es para pedirle a Dios sabiduría para poder ser un maestro, para poder ayudar a aquellos hermanos pequeños, a aquellos hermanos de poco conocimiento, ayudarles a levantarlos, para que sean mejores cristianos. Para eso le estoy pidiendo a Dios sabiduría, para poder ayudar a otros.
o para mi propio engrandecimiento? Son preguntas que nos tenemos que preguntar cuando pedimos a Dios alguna cosa. Si pedimos salud a Dios, ¿para qué es el propósito? Señor, yo quiero salud para servirte, o Señor, yo quiero salud para poder regresar a hacer las cosas que me gustaban, ir a vacaciones, jugar deportes, hacer otras cosas que no eran hacer tu voluntad. Necesitamos examinar nuestras vidas y necesitamos examinar el por qué le estamos pidiendo alguna cosa al Señor. Gloria a Dios, porque es la que nos va a ayudar a conducirnos cómo vivir en esta vida, hermanos, amigos. Y en tercer lugar y último lugar, para vivir una vida en abundancia se requiere esperar en Dios. Es muy importante. El cristiano no anda, sabemos que corremos una carrera, pero no anda deprisa. El creyente está corriendo hacia la meta, ¿verdad? Está corriendo fielmente, debería estar corriendo con fidelidad, y vemos que para poder tener esa vida abundancia, pero con propósito, perfecta, llena de esa vida abundante, se requiere esperar en Dios, ¿verdad? Hay que tener fe y sobre todo hay que tener paciencia para con el Señor, para con su respuesta. Ahí en Salmos 130, si pueden abrir sus Biblias. Salmo 130 nos dice, versículo número 7. Espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención. Vemos que hay abundante redención en el Señor. Por eso debemos esperar en Él. Por eso el Señor espera de nosotros que busquemos de Él en todo tiempo, pero también debemos esperar su respuesta. El Señor ha prometido redimir a aquellos, y vemos que en primer lugar debemos esperar en Jehová, porque en Jehová hay misericordia, ¿verdad? El Señor ofrece misericordia a todos nosotros. ¿Qué es misericordia? Es que Dios no nos da lo que merecemos. Eso es lo que es misericordia. Me ha enseñado un hermano que eso es lo que misericordia es. Dios no te da lo que mereces, y gracia es que Dios te da lo que no mereces. Entonces vemos de un hombre que tenía un hijo, y otro joven de la edad del hijo del padre lo mató al hijo. Y dijo el padre: si yo voy a las autoridades y lo meten a la cárcel, aquella persona que mató a mi hijo, eso se llamaría justicia, porque él mató a mi hijo, él debe de pagar por su crimen. Dice: si yo voy y mato a esa persona que mató a mi hijo, eso sería venganza. Dice: si yo voy a persona que mató a mi hijo y le perdono por lo que él hizo, ¿verdad? Sería misericordia. Pero si yo voy a este joven que mató a mi hijo, y voy y le perdono y le adopto a mi familia y lo traigo conmigo, y yo le amo como si él fuera mi hijo, el que ha morido, eso sería gracia. Eso sería lo que Dios ha hecho con nosotros. Nosotros somos aquel joven que mató, ¿verdad? Que quitó esa vida, y Dios nos ha perdonado. Pero no solo nos ha perdonado, ¿verdad?, que muestra su misericordia, sino que Él nos trae a su familia. Él nos abraza. Él nos da eso. Qué grandioso, hermano, si usted puede comprender eso, que Dios ha hecho eso con nosotros. Y para vivir una vida en abundancia se requiere esperar en Dios. Se requiere paciencia. Aquí quisiera compartir con ustedes algunos de estos versículos que habla sobre esto. Romanos 5:3. Romanos 5:3 nos dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce
paciencia. Wow, la tribulación, el problema, solo va a producir paciencia en nosotros y debemos confiar en Dios que será así. Confiar que cuando estemos en esta tribulación va a producir paciencia porque nos va a enseñar que debemos esperar en Dios. Yo no sé usted, pero si se ha enfermado, esa enfermedad muchas de las veces viene haciendo una bendición. Si alguna vez usted ha estado en un accidente, se ha, digamos, fracturado algún brazo, algún pie, y usted está en esa cama postrado, ¿qué está pasando con mi vida? Los momentos de enfermedad nos enseñan que dependemos de Dios, que nuestra salud está en las manos de Dios y que dependemos de Él. Son bendiciones, ¿verdad? A veces vemos la enfermedad o algún tipo de accidente y decimos, Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasó esto? Pero vemos que al final del día son bendiciones de Dios. Dios nos está enseñando algo. Dios quiere a poner un alto. Tal vez andamos muy apresurados, andamos pensando que estamos haciendo la voluntad de Dios, pero Dios nos dice, para un momento y reflexiona y toma ese momento para pensar bien lo que estás haciendo. Efesios capítulo número 4, versículo número 2 nos dice, y con toda humildad y mansedumbre soportándoos con paciencia los unos, que debemos soportarnos en paciencia con amor. Una vida abundante, una vida rica y plena, debe soportar a los hermanos, soportarlos con mucha paciencia. Colosenses 1:11 nos dice, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Ahí vemos otra vez que debemos ser pacientes, ¿verdad? Para con los demás y también en nuestra paciencia, en nuestro caminar con Dios. Y ya los últimos versículos están en Hebreos 6. Hebreos 6:12 nos dice, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores, y la paciencia heredan las promesas, ¿verdad? Vamos a heredar aquellas promesas que el Señor nos ha dado a través de la fe, pero no solo de la fe, sino por la paciencia. Debemos ser pacientes, debemos reconocer que la paciencia es un fruto del Espíritu Santo. Todos aquellos que han creído en el Señor deberían tener paciencia. No debemos ser impacientes, sino que siempre tener esa paciencia y reconocer que Dios, esta tarde, encuentra en Hebreos 10:36, nos dice, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Y ahí vemos, hermanos, que para vivir una vida en abundancia, primeramente debemos creer, debemos recibir la palabra de Dios, porque Jesús dijo, yo he venido para darles vida y vida en abundancia. ¿Qué significa con eso, hermanos, amigos? Una vida en abundancia es una vida rica, llena de gozo, llena de propósito, llena de misericordia, de gracia, de amor y de perdón. Es una vida increíble que solo Jesús la ofrece y debemos recibirla, porque no todos la tienen. 1:12 dice, mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Solo aquellos que han recibido a Jesucristo tienen esa autoridad de ser hechos hijos de Dios. Cuando tú eres hijo de Dios, Dios te da esa nueva vida, pero no es una vida cualquiera, es una vida abundante y es una vida eterna y es para siempre. Vemos allí también que para vivir una vida en abundancia, en segundo lugar, se va a requerir pedirle a Dios sabiduría, pedir a Dios confianza, pedirle a Dios que le dé ese conocimiento para poder saber cómo conducirse en la vida. Porque cuando sabemos conducirnos en nuestra vida, hermanos, quiero decirle que es un placer, que es un gozo, ¿verdad? Yo a veces, o no solo en visitas, tal vez en la televisión
Usted ha visto cómo hay otras familias que no son creyentes, cómo se tratan. Y uno dice, si solo le hicieran caso a la palabra de Dios. Hay esposos que no respetan a su esposa, esposas que no respetan al esposo, que no lo tratan bien, que le gritan, hijos rebeldes que le gritan a sus padres, no le hacen caso. Si hicieran la palabra de Dios, Dios le transformaría su hogar. Y qué gozo y qué alegría esa para aquellos que han podido experimentar ese cambio en el hogar. De verdad que es un gran gozo y que en realidad es una vida abundante, es una vida diferente, no como la del mundo, que no se saben cómo tratar, cómo amarse, pero en la vida en Cristo Jesús el amor viene de Dios y el amor es el que hace esa transformación en nuestras vidas. Y como ya he mencionado en último lugar, para poder vivir una vida en abundancia debemos esperar en Dios. Es necesario tomar esta pausa, reflexionar y decir, Señor, voy a esperar en ti, no me voy a apresurar a hacer decisiones que no debo y voy a esperar en tus promesas, voy a esperar en tu voluntad. Es un aprendizaje para el cristiano, para el creyente cada día, poder esperar en el Señor, porque Él está atento a nuestras necesidades y está atento a todo lo que nosotros necesitamos y queremos. Así, hermanos, en esta tarde y amigos, este ha sido el mensaje que he traído para ustedes de cómo vivir una vida en abundancia. Yo deseo que esto ha sido de bendición para sus vidas y damos gracias al Señor en esta tarde por este tiempo. Quisiera terminar con una oración para todos aquellos que nos están mirando. Damos gracias y les animamos para continuar en esta serie de mensajes que son para edificarnos como creyentes, para poder ser fortalecidos a través de la palabra de Dios. Señor y Padre nuestro, te doy gracias en esta tarde porque tu palabra nos edifica, Señor, cada día más. Oh Dios, ayúdanos a reconocer que solo tú ofreces esa vida abundante. Padre, tu propósito para nuestras vidas es alabarte. El propósito para nuestra vida es servirte a ti, oh Dios, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y nuestras fuerzas, Señor. Padre Celestial, te pido por todos aquellos hermanos en este momento que nos están mirando. Bendíceles, Señor, ellos que no son creyentes, Señor, que no han conocido esa vida abundante que tú ofreces. Está a la disposición, Señor, de ellos. Solo tienen que clamar a ti, Señor. Solo tienen que pedirte perdón. Solo tienen que arrepentirse de sus pecados y recibir esa vida abundante que solo tú ofreces, Jesucristo, porque tú has venido para eso, para darnos vida nueva y una vida mejor, Señor. Padre Celestial, bendice a BBG Ministry, Señor. Te pedimos que te quedes con nosotros, Señor, que te quedes con nuestro hermano Farín, Señor, y que sigas guardando de este ministerio, Señor. Porque todo te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, dándote gracias, Señor. Amén y amén.